Padre, madre, hijo. Padre Nimrod, Semiramis madre, Tammuz hijo. En otras culturas, como la egipcia, Isis y su hijo Horus, ¿sí se están dando cuenta que esto ya venía preparado con anterioridad? Y ahora en lo moderno, con María y su hijo. Dicen ellos que es Jesús, pero siempre lo tienen en el lado izquierdo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos ver cuando la Escritura dice con claridad que Él, muriendo en la cruz, ascendió a los cielos y ahora está a la diestra de toda potestad? Como que en vez de estar Él a la diestra, está a la izquierda en las figuras que están. Con claridad es un engaño, porque la Escritura dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, querido amigo y querido hermano. Buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo. Les doy gracias porque nuevamente el Señor ha permitido, gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha permitido nuevamente estar de regreso a casi aproximadamente unos 10 meses de que hemos dejado de grabar, a pesar de todos estos problemas que han estado ocurriendo en el transcurso de todo este tiempo, mis queridos hermanos, prueba, tribulación, luchas, pero ya dice la Escritura que a través de todo esto nosotros debemos ser probados y debemos ser examinados por el mismo Dios, porque dice que el juicio empieza primero por la casa de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos estar parados firmes como estandartes de luz, como aquellos soldados y guerreros que verdaderamente hemos sido llamados y predestinados para esa salvación gloriosa que está a punto de acontecer. No en vano quedamos grabando nosotros en estos tiempos de casi hace 10 meses, grabamos una parte que está ahí, que quizás no le hemos editado muy bien, pero lo vamos a hacer en nuestro Señor Jesucristo, porque escrito está en la palabra, que dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, mis queridos hermanos. Bueno, les doy muchas gracias a aquellos que me están siguiendo a través de nuestra página de YouTube, en nuestro canal y en nuestra página de Facebook. No entiendo qué ha pasado, pero en los próximos días quizás o en los meses vamos a estar examinando todo esto para corregirnos en el transcurso de este ministerio que el Señor nos lo ha dado, que empezó antes de la pandemia. Y simplemente por mandato del Señor es que estamos haciendo estas grabaciones. Amén. Entonces, mi querido amigo y mi querido hermano, en la última parte que nos quedamos acerca de la idolatría, culto a los demonios, venimos en nuestra primera parte. Esta es la segunda parte, porque es un tema muy extenso, en los cuales hablamos a profundidad desde cómo esto se originó. Y se originó simplemente desde los mismos, como lo venimos diciendo en la primera parte, se originó desde el mismo Génesis, a través de la construcción de la Torre de Babel. Que eso podemos encontrar y podemos registrar esta historia en el Génesis, en el capítulo aproximadamente 11, desde el 1 en adelante, podemos darle nosotros cuenta ahí cómo los hombres empezaron a edificarse torres y empezaron a tomar prototipos desafiando a Dios y a su autoridad. Entendemos que se empezó a separar la descendencia de los hijos de Noé, y los unos tuvieron parte con la descendencia de Abraham y los otros con la descendencia de Caín. Amén. Entonces, con la de Abel y de Caín, o de Sem sería, porque Caín asesinó a su hermano Abel. Y eso es lo que ha querido simplemente Satanás durante todos los tiempos. Cuando ellos encontraron una forma de empezarle a hacer un altar al Señor Jesucristo o a nuestro Dios verdadero, amén, en ese tiempo que no se lo conocía todavía porque no había venido con el nombre de Jesucristo, amén, pero entendemos que nuestro Dios es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos, de hoy y por siempre, amén. Entonces, entendiendo esto, vemos que Satanás siempre lo que quiso es alejarnos de esa manera de poder volver al Padre en su origen, ya que Adán y Eva tuvieron que haberle contado la historia a sus hijos, amén, y saber que fueron
ellos desterrados y destituidos por desobediencia. Más Caín queriendo hacer, más Abel queriendo hacer que su padre y su madre volvieran a los principios. Entonces claramente podemos ver que por eso se ocurrió la muerte de Abel, el justo, como dice la palabra. Bueno, para no adentrarnos mucho en eso, simplemente desde ahí parte todo esto. La descendencia, unas buscando a Dios y las otras oponiéndose a que el conocimiento verdadero o la única manera de llegar era el sacrificio verdaderamente de nuestras propias vidas. Eso era lo que podía acercarnos a Dios. Demos gracias a Dios que ahora el único sacrificio verdadero, permanente, fiel, es el que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Podemos entender entonces que desde la Torre de Babel la gente empieza a edificarse dioses. Nace la famosa Semirámides, y las cuales a través de la historia vino adoptando muchas formas, como lo venimos enseñando en el primer parte de este video. Y simplemente voy a hacer una reseña muy rápida, porque yo creo que no hay que estar repitiendo continuamente lo que ya se habían venido enseñando. Ahora simplemente vamos a dejar lo que dice en el mismo Deuteronomio 4:15. Y vamos a leerlo. Guardaos pues mucho vuestras almas, dice la palabra, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen y figura alguna, y alguna efigie o de varón o de hembra. O sea, podemos entender que el Señor nos pone de alguna escultura, alguna efigie, amén, de todas estas cosas, o figura, dice, o sea, de ninguna cosa creada. Claro, está en los libros de Éxodo, en el mismo Éxodo 20, cuando habla: no te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo, ni debajo de las aguas. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que he visitado la maldad de los padres, desde la tercera y cuarta generación, de los que aborrecen mi nombre, dice la palabra. O en el mismo Salmo 115. Y muchos dirán, los que siempre se contraponen a la verdad, aquellos que no se les ha caído el velo todavía, porque aunque ellos hablan también de Jesucristo, y muchas veces dicen creer en Él, pero bajo ningún concepto hablan del mismo Cristo, porque si veneraran a Cristo o adoraran a Jesucristo, no necesitarían ninguna representación de ellos para hacerlo, porque ya la misma Escritura tira abajo todo argumento, el cual Dios prohíbe en todos estos versículos. En el mismo Salmo 115 dice que no ven ni andan, no tienen ojos, no ven, boca no tienen, no pueden hablar, oídos tienen, mas no oyen, pies tienen, mas no andan. Así iguales son semejantes aquellos los que ponen la confianza en ellos. Eso es hacerse un ídolo, poner la confianza en ellos. Muchos de ellos dicen que no los veneran, que solamente las veneran, pero no las adoran. Pues déjeme decirle que es un sinónimo. Esto ya lo he venido explicando en la primera parte, pero para hacer como una pequeña reseña. Y aquí vamos a dejar alguna parte más de aquellas revelaciones grandes que podemos entender. Cómo esto de la idolatría inclusive se fue aumentando con claridad hasta llegar a una santería, una hechicería, brujería, entendiendo como dice la Escritura, y esto no es maravilla, pues Satanás también se disfraza de ángel de luz. Y no nos ha quedado aún reseña de que inclusive estos demonios, como dice el título de nuestra prédica, idolatría, culto a los demonios, estos demonios tienen esa capacidad de manifestarse aún con nombres de santos, de manifestarse aún con nombres de, entre comillas, vírgenes, que no es otra que la misma que salió de la Torre de Babel. Por eso entendemos que ahora tomó diferentes nombres. Por África, Semiramis; Egipto, Siria, Semiramis, Isis; Nana en la cultura de los asirios, de los medos persas, todo para acá. En esos tiempos antiguos, los griegos, Afrodita y tantas cosas, que es la diosa del amor, y tantos dioses que ellos venían teniendo. Amén. Y vemos que viene a recalar toda esta historia, inclusive en la cultura hindú de Baki, que eso ya tenemos en el primer video, que muchas de estas imágenes no las vamos a colocar aquí porque necesitas ver la primera parte. Para tú entender esta segunda parte, querido amigo y querido hermano, es necesario de que tú veas la primera.
para que tú puedas entender qué es lo que tratamos de decirte en este segundo video, para que la gloria del Señor resplandezca en ti, porque escrito está en su palabra que mientras uno puede hablarle, el velo no se les cae, porque no se han convertido al único y verdadero Dios eterno y poderoso, que es Jesucristo, el cual pagó el precio por ti y por mí en la cruz. Dice la Escritura que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso debemos entender nosotros con claridad que todas estas ideas y todas estas formas de creencia ya salieron originarias de ahí. Y aquí nos las adoptaron como las diferentes vírgenes, como las diferentes deidades, como te decía, Astarte, Semirámides, Isis, Tebaki, Nana y distintas mentes como ahora se las conoce. La gente no contenta con eso, se hace esculturas de todo tipo. Hasta culto a Satanás hay ahora. Iglesias que le rinden pleitesía. Por eso entendemos que todo se viene a corrupción. Romanos 1:25 dice que por cuanto no le dieron la gloria al Dios eterno y poderoso, Dios los entregó a espíritus engañadores, porque empezaron a darle culto a las criaturas y no al Dios bendito y santo que los redimió, que los salvó y que los compró a precio de sangre a través de su sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo en la cruz. Mas ellos no han querido entender que el único que puede cambiar sus vidas es Jesucristo. Mas hoy he venido con un mensaje revelador, porque es cuando tú te vas a hacerte, qué sé yo, una limpieza. Ahora la gente corre, no busca al verdadero Dios de los cielos, sino corre simplemente a la brujería, a la santería, a la hechicería, al budismo, a la magia negra. Y cuando tú entras, lo primero que te dicen, por testimonios lo sé, porque doy gracias a Dios que nunca he pisado un lugar de esto, pero por testimonio sé que cada ellos dicen, pero hablan de Dios también. O es magia blanca porque hacen solamente con plantitas. Santería, hechicería y brujería van de la mano. Por eso podemos ver que ahora, entre comillas, las sectas, como hemos dicho que una secta es todo aquello que se aparta de la verdad de Dios o de la Biblia. Podemos entender, mi querido amigo y mi querido hermano, que simplemente ellos han caído en el error, porque quieren confundir. Satanás se disfraza de ángel de luz. Te presentan unos santos ahí diciendo, yo también confío, pero te quiero mostrar la verdad que hay detrás de cada uno de estos santos, que muchas veces son venerados y adorados entre comillas, en la iglesia tradicional, la católica. Y no es la única, porque todos en sí, como les decía, los musulmanes adoran su piedra cuadrada o la Kaaba, bien dice la Escritura aquí. Versículo bíblico, que pusieron piedra pintada simplemente para conclillarse y adorar a ellas. Y yo digo que siempre se formaron las distintas religiones para ellos poder pecar de la mejor manera, porque eso es lo que ha hecho el enemigo, confundir al hombre y llevarlos por caminos los cuales no son de salvación. Porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero dice la Escritura que caminos de muerte son. Déjame decirte que hemos podido nosotros entender que hasta en esta actualidad la gente simplemente viendo lo que está pasando, viendo todo, no le rinden culto al Dios verdadero. Dice el libro de Apocalipsis 9:20, y los hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro y plata, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, dice la Escritura. ¿Y por qué no entienden mis hermanos en Cristo? Muchos de ellos están leyendo. ¿Y por qué les digo mis hermanos en Cristo? A muchos yo sé que los que están ahí en esta secta, dice el Apocalipsis 18:4, salid de ellas para que no seas partícipe de sus plagas. Porque el Dios de los cielos está mirando y está a punto de revelar todo esto. Porque Dios es santo y dice que el cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Dice que así como los fariseos cuando acusaban a Jesucristo, ellos podían oír la verdad, pero no les había sido dado a ellos
conocer la verdad. Por eso el Señor les hablaba en parábolas. Y Él le explicaba a los discípulos que dice que aún oyendo ellos no entendieron. Y por eso dice la palabra en 2 de Corintios 3:15, hasta el día de hoy, cuando se les habla de Moisés, cuando les decía a ellos, porque ellos defendían la ley de Moisés, los judíos, hasta el día de hoy no se les ha caído el velo todavía a la nación de Israel, aunque ya hay muchos mesiánicos que creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Dios por ellos. Pero asimismo en estos tiempos el hombre no quiere entender. Muchas veces uno le ha predicado la palabra y creen que uno les está hablando mal. Creen que uno quiere hacerse y que llevarlos a corrientes. Porque el hombre, después de que ha sido engañado, se le hace muy difícil salir de ese engaño. ¿Por qué? Porque piensan ellos que están siendo engañados por el otro lado. Pero la escritura es clara. Dice que no se les cae el velo a ellos porque no se han convertido al Señor de todo corazón. Amén. Y después de que ellos ya se conviertan y reciban el Espíritu Santo, como dice la palabra, que es todo aquel que a nosotros nos lleva y nos encamina a toda verdad, a toda justicia, y nos convence de juicio y de pecado. Dice la palabra que entonces se nos cae el velo y empezamos a entender cuán importante el Señor nos ha traído esta revelación. Déjame decirte que inclusive los brujos citan a santos, tienen a San Bartolomé, a San Lucas, a Miguel Arcángel, a unos cuadros que te dicen, no, si yo también creo en la Santísima Trinidad Divina, yo también creo en esto de aquí, y el diablo te puede decir que creas hasta en el mismo Jesucristo, porque los demonios también creen y tiemblan, mas no obedecen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, el Señor como descifra, dice, todo aquel que es mío, mi voz escucha, y saben que yo soy el que les hablo, pero todo aquel que es del enemigo, sus obras hacen. Amén, querido amigo y querido hermano. Por eso yo te vengo a decir aquí, podemos ver, yo cuando voy en los carros veo algunos letreros ahí y dice, Dios guía mi camino. Tienen hasta una virgen, entre comillas, la Virgen del Camino, que ellos dicen que le hacen una oración y tienen hasta oraciones a las distintas vírgenes y a los distintos santos que dicen ellos que les protegen y los guardan. En las oraciones de mis hermanos católicos que he podido, yo digo algunos que están ahí, que sé que son predestinados para salvación, y hacia ellos voy. Dios me ha dado este ministerio. Ha sido para llegar hasta ellos. Y a muchos más que pienso expandirme, si Dios así lo permite, y que me dé esa capacidad y esa autoridad para poder seguir haciéndolo de la mejor manera, para poder servir a mi Señor Jesucristo. Pero entonces la gente cae en un error al citar a todos estos ángeles. Dicen inclusive en sus oraciones, ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Pues déjame decirte que tú al decir esta oración estás simplemente clamando a los demonios. Porque el único que puede cuidar por ti, puede dar orden a los ángeles para que vengan a cuidarte, se llama Jesucristo. Dice la palabra que no hay otro camino ni otra puerta que el hombre pueda entrar que no sea a través de Jesucristo. Porque dijo Jesucristo, yo soy el camino al Padre y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Y no dice que vaya, sino dice nadie viene al Padre si no es por mí. Déjame decirte, querido amigo y querido hermano, que ha sido un engaño todo esto. Yo podía darme cuenta, inclusive cuando aquí en esta ciudad a la cual yo pertenezco, yo podía ver que yo siempre pasaba del colegio y veía ahí que había un hechicero muy famoso que aparecía en la radio. Y ahí tenían corazón del Sagrado Jesucristo ahí envuelto en unas espinas ahí, que ellos tienen simplemente estos retratos ahí. Pero me podía dar cuenta, querido amigo y querido hermano, yo decía, pero hablan de Dios también ellos. Es brujería, es hechicería, es santería simplemente, es magia blanca como dicen ellos. Pero yo siempre digo que es el mismo perro, con diferentes collares simplemente. Amén, querido amigo y querido hermano. Por eso debemos entender, y puedo darte muchos ejemplos, y te voy a dejar un listado aquí en el video, para que tú empieces con claridad a sacar tus propias
muchos demonios, los cuales tienen muchos santos. Y esto la Escritura lo deja con claridad. En Efesios, que dice la palabra, en Efesios 6 me parece que es, la cual dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes y potestades y gobernadores de las tinieblas. Esa es nuestra lucha. Por tanto, cuando ellos hacen estas oraciones, están orando a los demonios. Por eso vemos, aunque van ellos con estas situaciones, podemos ver los diferentes demonios que ellos se encuentran cuando van inclusive en los caminos. Dice, vi una mujer con calavera, vi con la del manto negro, la mujer tapada, la llorona y todas esas cosas. ¿Por qué? No entendía por qué pasaba esto. Porque la gente sigue teniendo la creencia que están creyendo en Dios, pero lo que están haciéndole y rindiéndole a través de todo tipo de idolatría, desde las mismas procesiones, arrastrándose, mutilando sus cuerpos, cuando ya hubo uno, como dice en el libro de Isaías, varón de dolores, las cuales por sus causas él fue molido, apaleado, escupido, vituperado, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y ese es Jesucristo. Ahora nosotros no debemos nosotros mutilar nuestros cuerpos, porque más vale, dice la Escritura, la obediencia que algún sacrificio. Por tanto, todos aquellos que hacen, dice la Escritura, dijo el apóstol Pablo, ¿qué digo pues que sea esto? ¿Que el ídolo sea algo? No. ¿O que es algo el ídolo? Pues lo que los gentiles sacrifican, dice la palabra. A los demonios sacrifican y no a Dios. No es que se pueda servir de la mesa del Señor y también ser partícipe de la mesa de los demonios. Porque no se puede servir a dos señores, dice la palabra. Porque aborreceremos al uno y amaremos al otro. Por eso, querido amigo y querido hermano, yo te voy a dejar un listado ahí, en el cual tú vas a poder ver con claridad, por leerte unos tantos, y ahí te voy a dejar algunos. Agullo son los nombres de los demonios. Agullo es San Cristóbal. Babalú Ayé, San Lázaro. Igi, San Lucas. Eleda, el ángel de la guarda. Muchos le oran a esta deidad demoníaca sin saber de cuál es su procedencia. Amén. Elefuro, la Virgen del Carmen. Nana Buruku, Santa Ana y la Virgen del Camino. La famosa que la mayoría de los traileros lo he escuchado y los que andan en los camiones recorriendo las ciudades. Por eso las deidades demoníacas y por eso vemos accidentes, vemos muertes, desatados a diestra y siniestra. Vemos la maldad como está sobrepasando ya todos los límites, está llegando hasta la misma presencia de Dios. Porque el hombre sin embargo ha cerrado su corazón y se ha hecho como un búnker, endureciendo sus corazones. Ellos quieren acercarse a Dios pero sin dejar sus prácticas, sus adulterios, sus fornicaciones, sus hechicerías, sus brujerías, sus maldiciones. ¿Cómo pretenden llegar a la presencia de Dios si no en su corazón no tienen eso? Primero, hay que aceptar la sangre de Jesucristo para que limpie todo pecado. Porque déjame decirte que al hombre no lo condena los muchos pecados que él haya cometido. No lo condena eso al hombre. Lo que lo condena es darle la espalda y reconocer primeramente. Darle la espalda a la palabra de Dios y reconocer primeramente a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Porque el hombre cree que a través de penitencias podrá llegar a Dios. Jamás, mi querido amigo y querido hermano. Nunca va a ser eso posible. La única manera de poder llegar a Dios es entrar con un corazón arrepentido y decirle al Señor, yo soy el culpable. Yo te he fallado. Hoy me arrepiento en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que borres todos mis pecados. Y ahora he decidido creer en tu palabra. Ayúdame a través de tu Espíritu Santo a que yo pueda entender cuáles son los propósitos que tú tienes en mi vida. Que no fueron de pecar, sino de que nosotros entendamos que el estar lejos de Él nos aparta del pecado. Querido amigo y querido hermano en Cristo,
Y te puedo leer muchos más. Obatalá, las Mercedes. Obatalá es el principado que dirige estas imágenes o estos nombres de santos. Por eso dice la palabra, y no es maravilla que Satanás se disfrace de ángel de luz. Obatalá, las Mercedes, San José Obrero, Jesús crucificado, el Santísimo Sacramento. Mire, ve todas estas cosas. Y donde yo he podido identificar más esto, no queriendo menospreciar esta iglesia, porque ella a través de la palabra, ella misma se ha sentenciado. Dios la reconoce como la gran ramera del Apocalipsis. Y entiéndase como término de ramera, porque ellos dicen sí. ¿Y por qué es prostituta? Porque se vendió a través de plata. Porque no quiere perder su estatus. Desde los principios de la historia, lo religioso y con lo del Estado se ha mantenido ahí a la par. ¿Por qué? Porque eran dos poderes que supieron y entendió Satanás, que a través de lo religioso podía controlar no solamente las naciones, sino a los que gobernaban a cada una de esas naciones. Y por ende, si tenía gobernado a cada uno de sus representantes, podían gobernar todas las naciones y podían hacerse muy fuertes. Y así han dominado desde todos los tiempos. Y ahora esta va a ser la que nos va a llevar a la única religión. Porque ahora veo que él dice muchas cosas que van incoherentes con la Biblia. Hablando del Papa Francisco, trayendo cosas, inclusive quieren traer nuevas enseñanzas medias oscuras ahí, primeramente tienen un objetivo, de tirar abajo la familia. ¿Por qué les digo la familia? Aunque ellos aparentemente dicen sí, que hay que tener cuidado con la familia. Pero veámoslo desde el fondo en sí, cómo se viene una familia. Una familia es integrada por papá, por mamá, por hijos. Ahora quieren hacer pasar un homosexual y a una lesbiana como que si fuera el núcleo de una verdadera familia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que estas personas deben ser respetadas, pero debemos de hablarle con autoridad en el nombre de Jesús, que si ellos no cambian esa manera de vivir, esa mala forma de vivir, lamentablemente se irán a una condenación sin el Cristo verdadero, yéndose por una eternidad sin salvación. Ese es el objetivo de todo esto. Yo no vengo aquí a contradecir a ninguna iglesia. Allá cada quien tendrá sus costumbres, pero simplemente lo que hemos venido a decir es que con claridad que los tiempos están llegando a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y es por eso que vemos toda práctica. ¿Y por qué no se arregla simplemente todo esto? Y todo lo que ha venido ha sido porque Satanás está apurado de implantar su nuevo orden. Simplemente. Así es, mi querido amigo y querido hermano. Y esto ha venido. Y esto ha sido un paso importante. Unir a la religión con el Estado. Y a través de todas estas prácticas no darle el culto verdadero a Dios, sino simplemente dedicarse a adorar a deidades demoníacas a través con nombres de hombres santos. Y puedo seguirles dando muchos. Y les voy a dejar una lista aquí en el video para que usted se dé cuenta. Y quizás estemos también editando un video aparte de esta prédica. Porque aquí nuestra misión es simplemente abrirle los ojos a la gente para que ella entienda con claridad que todas estas prácticas no la van a llevar a una eternidad con Cristo. Porque Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. San Miguel Arcángel, Ogún Chiquirinqui. Así se llama ese demonio que lo preside a San Miguel Arcángel. El otro, Ogún Shugún, Oxum, San Pedro, San Juan, San Pablo. Mire tantos santos que tiene esta deidad demoníaca, las cuales tienen un muñequito de San Pablo. No hay que orarle a San Pablo. Están orándole a a Ogún Oshun. Que Dios quiera nos permita también poder editar unas imágenes en el video para que ustedes vayan dándose cuenta cuáles son estas deidades demoníacas y el objetivo que ellas tienen en nuestras vidas.
es de no llevarnos a nosotros a una verdad clara y a un encuentro precioso con aquel que nos dio la vida. Y vemos todas las procesiones y todas las cosas que hacen y todos los ritos que ellos tratan de que las personas... Pero ¿por qué no le dicen que deben de arrepentirse? ¿Por qué no le dicen que deben de apartarse del pecado? Si entre comillas son representantes de Dios y entre comillas les interesan las almas. Como lo dije en el primer video, vemos hombres también que se han levantado. Rafael Díaz. Vemos al Padre Toro y vemos los mensajes que les ponen la gente contentando. Es bueno que haber tenido a este Papa, a este Padre, porque nos saca de la ignorancia. Cuando claramente todo lo que está en lo que yo he podido ver, porque me gusta verlo. Me gusta verlo en el sentido de que puedo observar cómo él tuerce de una manera totalmente. Y si empieza hablando de una cosa, por ejemplo, pude ver un video de él acerca de cuando él dice, sí que sí hay cómo bautizar a los niños. Porque más abajito donde dice que, y esto es para los padres y el don de Dios también es para sus hijos. Verdaderamente sí. Pero una familia cuando viene a los pies de Cristo, dice la Escritura que se bautiza todo para arrepentimiento. A los hijos no hay que bautizarlos cuando son pequeños. Quizás ellos pueden empezar a bautizarse, pero ya para cuando ellos y hayan reconocido, siguiendo el camino, ellos van a hacer su propia decisión. Sino que ¿por qué hacen esto? Primeramente, para que ya no tengan opción al querer escoger ellos cuando estén más grandes y poder decir, yo voy a tomar mi propia decisión. Ahora he creído en mi Dios. Ahora sí estoy listo para entrar a esto que simplemente es de arrepentimiento de los pecados. Por eso dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, mi querido amigo y querido hermano, hoy te he venido a dar este mensaje y te voy a dejar muchas formas en el video para que tú empieces a entender, no solo con lo que yo he dicho. Y el único objetivo no es de ofender a ninguna iglesia, ni ofender siquiera a estos varones que están predicando de una manera distorsionada, sino con el simple ánimo de que tú y yo volvamos a aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario y el único medio que nos lleva al Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Jesucristo te ama. Te espero nuevamente para que podamos nosotros seguir expandiendo el evangelio que viene del cielo. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este momento que tú me has prestado. Queriendo que el Espíritu Santo, que aquel que nos convence de pecado, de justicia y de verdad, entre en tu vida y le dejes ese espacio que Cristo merece en cada uno de nuestros